Nuevamente tocó volver a la milla 4. Carretazo de cable marca Acme. ¿Sí? Y tocó volver a medir características de esa milla. ¿Ok? Pero en esta ocasión no midieron el 88-54, ya ese no, porque ese ya era cosa del pasado, sino midieron una nueva característica. ¿Bien? Fíjense, ya estamos sobre los años 1920, ¿sí? Sobre los 20, la década de los 20. Entonces, ya había electrónica. ¿Sí? Ya no era solamente electricidad, ya había electrónica. La electrónica, así como tal, amplificación y todas las cosas, comenzó en 1903. En 1903, un señor llamado Lee de Forest inventó un nuevo dispositivo que funcionaba dentro de una bombillita al vacío al estilo de un bombillo. ¿Ok? Ese dispositivo amplificaba señales y es el papá, el antecesor del transistor. ¿Ok? Ese señor lo patentó con el nombre de Audion. Pero luego se popularizó con el nombre de triodo. Triodo al vacío. Y este triodo al vacío viene a ser el papá del transistor. ¿Ok? Eso comenzó en 1913. Para 1920 ya había electrónica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ya había amplificación. Ya había oxidación. Bien, entonces acá fabricaron un oxidadorcito de sonido de audio más o menos por el orden de 800 Hz. Esa era la frecuencia. Bien, y también ya había instrumentos de medición. Ya habían métricos, había instrumentos para medir la potencia de una señal de 800 Hz. ¿Está bien? Entonces aquí ya había instrumento de medición. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron un generador y le midieron su potencia que entraba. Y le midieron la potencia que generaba. ¿Correcto? Que generaba. Bien. Entonces, a esa potencia que generaba, que es la que vamos a colocar acá a la entrada de nuestra línea de transmisión, la vamos a llamar P-in. Con P-in quiero decir input, entrada. ¿Correcto? Bien. Luego, con otro métrico acá, o con este métrico en otro lado allá, podrían medir la potencia. ¿Pero cuál potencia? La potencia de salida, output. ¿Correcto? Bien. ¿Y qué les dio? En esta ecuación que está acá, en esta sencilla igualdad, está expresado lo que hallaron. ¿Qué dice ahí? La potencia de salida es lo que hemos encontrado en esta línea marca Acme, en esa milla, es que la potencia de salida es el 80% de la potencia de entrada. ¿Correcto? O sea, que la línea de acá, ¿cuánto? 20%. ¿Ok? Y acá sale 80%. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, esa fue la nueva caracterización. Ya no fue por 88 M54 nanofaradios, sino fue, si coloco una potencia en la entrada de la milla patrón, a la salida se obtiene 80% de lo que entró. 80% de lo que entró. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo se hizo para generalizar esto a más millas? Muy sencillo. A ver, supongamos que aquí tiene un sistema de 2 millas. Entonces, n igual a 1, o sea, 1 milla. N igual a 2 millas. ¿Sí o no? Bien, aquí vamos a colocar nuestro generadorcito de audio, 800 Hz. Y aquí, por lo tanto, hay una potencia de entrada. ¿Cuál consideran ustedes que es la potencia de salida? De una, ¿sí o no? 60%. ¿Cómo usted logró llegar a esa deducción? Tiene 2 millas juntas. Tiene 2 millas juntas y cada una tiene 20. ¿Sí o no? 20 y 20. ¿Listo? Correcto. ¿Está bien? No sales. El 60%, ¿está bien? De lo que entró. ¿Bien? Esto
a su pensamiento Lineal. lineal. ¿Está bien? A que ustedes están acostumbrados a contar secuencialmente. ¿Ok? Las líneas de transmisión no se comportan de forma lineal. ¿Cómo se comportan? Miren cómo se realiza esto de bonito. Ahí está. Si esta, a ver, tenemos un sistema de 4 millas. Bien, aquí tengo potencia de entrada, ¿sí o no? ¿Cuánto sale aquí en la primera milla? Dijimos que salía el 80% de lo que entró. ¿Sí o no? El 80% de lo que entró, es lo que sale ahí. Bien, ¿cuánto sale en la segunda milla? No tiene que cambiar nada. ¿Qué dice la regla? El 80% de lo que entró. ¿Y cuánto sale en la tercera? El 80% de lo que entró. ¿Correcto? Bien. En la segunda milla sale el 80% de lo que entró. ¿Y qué fue lo que entró? El 80%. El 80% de lo que había entrado antes. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, al final de la segunda milla, ¿qué es lo que sale realmente? El 80 del 80 de lo que entró. ¿Estás de acuerdo? Bien. Al final de la tercera, el 80 del 80 del 80. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Fíjense que ese comportamiento no tiene nada de lineal. ¿Qué tiene? ¿Qué forma tiene? A ver, hagámoslo. Fíjense, ¿cuántas veces aparece aquí el 80%? Una vez. Para una milla aparece el 80% una vez. Para 2 millas, ¿cuántas veces aparece el 80%? 2. ¿Y cuánto? Y aquí es igual 0.8 por 0.8. A 0.8 al cuadrado. ¿Está bien? Nada, ya la cara que el cuadrado. Porque perdón, 64, llevo una y no. ¿Está bien? 0.8 por 0.8 da 0.8 al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces esto da 0.8 al cuadrado. ¿Cuánto da 0.8? Sola. A la 1. ¿Sí o no? Aquí, 0.8 de 0.8 de 0.8. O sea que aquí es 0.8 a la qué? A la 3. Fíjense que aquí en el exponente, ¿qué está apareciendo? ¿Qué está apareciendo? Para 1 milla, exponente 1. Para 2 millas, para 3 millas, ¿sí o no? Entonces, en el exponente está apareciendo ¿qué? El número de millas. ¿Sí o no? Bien. O sea, que por aquí al final de la milla enésima, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a salir? Hombre, pues, 0.8 a la n, donde n es ¿qué? El número de millas. ¿Estás de acuerdo? Bien. O sea que en general, la potencia de salida para una línea de n millas de largo, ¿sí o no? ¿Cómo se puede expresar? Como 0.8 a la n por la potencia de entrada. ¿Qué les parece eso? A mí me parece fenomenal. O sea, la gente que hizo esto es muy inteligente, muy recursiva, ¿sí? Ingenieros, ingenian las vainas. Bien, fíjense que este nuevo sistema de medición, porque es un sistema de medición, es mucho más sencillo, pero nos falta un pequeño dato, un pequeño detalle. ¿Cuál es? En el primer sistema, ¿qué fue lo que hallamos? Por comparación, número de millas equivalentes. Esta vaina vale tantas millas, se acabó. ¿Sí o no? En este sistema, lo que hallamos es una relación entre salida y entrada, pero no hallamos el número de millas. ¿Qué me falta hacer para realmente hallar el número de millas? Para decir, son tantas millas. ¿Qué me falta hacer ahí? Hallar el valor de n, despejar n. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor de n. ¿Sí o no? Bien. Procedan. A ver, ¿cómo lo harían? ¿Cómo despejar el valor de n allá? A ver, los veo. ¿Bien? Es 0.8 a la n. A ver, ¿cómo despejan n? ¿Cómo despejan? Entonces ahorita no saca la calculadora, lo sacan en el computador y comienzan a ver. El rincón del vago, a ver. A ver, ¿cómo se despeja 0.8 a la n? Fíjese, despejar es sacarla de ahí limpiecita.
No me van a decir que sacar raíz n. Porque la raíz enésima, ¿qué es lo que hace? Eliminar La raíz enésima no saca la imprecita la n, la elimina. ¿Está bien? Entonces no puede ser la operación raíz enésima. ¿Sí o no? ¿Cuál sería? Bien, esa es la respuesta, correcto. Es la operación logaritmo. ¿Está bien? Es la operación logaritmo. Esa es la que hace que ese señor de ahí se pueda despegar sencillo. Sencillísimo. Entonces, me acabo de dar una pregunta. ¿Qué tal con los logaritmos? ¿Ah? ¿Cómo estamos con los logaritmos? ¿Bien? Entonces les voy a hacer un quiz. Pero les voy a hacer un quiz a la inversa. ¿Cómo es un quiz a la inversa? ¿Ah? ¿Cómo es un quiz a la inversa? No, ten cuidado. Los quizzes son para ustedes, para demostrarme a mí lo que saben, ¿no es cierto? ¿Está bien? Yo les voy a hacer un quiz a ustedes para demostrarles, ¿está bien? Que ustedes sí saben algo que creen que no saben. ¿Listo? Les voy a hacer una prueba para mostrarles que ustedes sí saben algo que ustedes creen no saber. Ahí sí los maté, ¿sí o no? Pónganle cuidado a la locura que voy a hacer. Voy a hacer una prueba en el tablero, ¿está bien? Voy a poner unas cantidades. Y ustedes me dicen a qué es igual. Si me dicen a qué es igual, saben logaritmos. Entonces yo sé que ustedes sí saben. ¿Está bien? Y con eso les demuestro que ustedes sí saben, aunque creen que no saben. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Y si no contestan es que definitivamente hay otras opciones. Por ejemplo, pueden manejar taxi. Academia de corte y confección, por ejemplo, la hora de pecho y la hora de puño la pagan súper bien, ¿no? Sí, señores, vaya. ¿No? Etcétera. Bueno, entonces, primer punto de mi prueba para demostrarles que ustedes sí saben algo que creen que no saben. Ustedes creen que no saben. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a hacer 3 o 4 preguntas. Si ustedes me contestan, si no me contestan, están quedadas. Entonces a practicar perdió. ¿Sí? Bueno, primera pregunta. ¿A qué es igual esto, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿No saben? Ya saben lo que tienen que ir a hacer. Bueno, otra pregunta. ¿Esta cuánto vale? ¿Cuánto? Pero por favor, sin timidez. Bien. ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto? Madre, saqué la calculadora 3 por 3. ¿Listo? Bien, la última. ¿Sacaron? 5. O sea, sí saben logaritmos. Lo que pasa es que ustedes no saben que sí saben. Pero ustedes creen saber que no saben. ¿Sí? Porque en algún lugar les pegaron una confundida y la verdad. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó. Miren, ¿está bien? Lo que pasa es que ustedes la confusión la tienen en lo siguiente. Ustedes creen que esta cosa que está acá, uy, Dios mío. Sea parte de Dios, después de usted que hace aquí. ¿Sí o no? Yo, no es no, poner esto o hacer esto, ustedes comienzan a echarle millones. Protégenos del mal. ¿Eh? Si supieran, miren, lo que está ahí escrito es una frase. Es una frase. Las letras R o G realmente lo que quieren decir es esto. Pónganme cuidado. Eso es lo que quieren decir. ¿A qué exponente? ¿Está bien? ¿A qué exponente? Eso es todo. Bien, entonces miren, este número.
este numerito que está acá, ¿está bien? 2 al cuadrado igual a 4. Este número que está aquí abajo, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Normalmente lo llamamos la base. ¿Sí o no? El numerito que está arriba, el cuadrado, la potencia, ¿cómo le llamamos? ¡Qué madre! Creí que no sabía. Y este que está aquí, la potencia, el resultado, como lo quieran llamar. ¿Listo? Bueno. Miren. ¿A qué exponente hay que colocar la base 2 para que dé 4? A ver, ¿a qué exponente hay que colocar la base 2 para que dé 4? ¿A cuál? ¿A qué exponente hay que colocar la base 2 para que dé 8? A ver, ¿a cuál? Si se dan cuenta que esto es una cosa que ustedes saben, pero que ustedes creen firmemente que no saben. Claro, es que eso es real. ¿Está bien? Pero es que lo creen. Lo creen tanto que lo borran de la mente. Ya saben por qué, ¿no? ¿A qué exponente hay que colocar la base 3 para que dé 27? Al cubo, ¿sí o no? Pues, antiguamente en mi época era así, ¿no? Hoy en día no sé, porque hoy en día cambian tanto las cosas, ¿no? Normalmente antes era la 3, ¿no? Bien. Y antiguamente, ¿a qué exponente tocaba colocar la base 10 para que diera 1000? ¿A qué exponente? 3. ¿Sí se acuerdan? Esta es una prueba al revés, ¿sí? Con esta les he demostrado que ustedes sí saben algo que creen que no saben. Bueno, ¿hasta cómo vamos? ¿Bien? O sea, yo les insisto, aquel que crea, ¿está bien? Que el electrónico, la matemática son complicadas, son difíciles, un tonto. ¿Está bien? Realmente no entiende esa vaina. ¿Sí? Eso es muy sencillo, es un juego. ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo que requiere? Que requiere un mínimo de sentido común, no más. Bueno, oigan. Sucede que como vamos a trabajar con la función logaritmo es una función matemática. ¿Está bien? Que yo se la puedo aplicar a cualquier cosa en la matemática. ¿Está bien? En la aritmética. Voy a hacer un experimento. ¿Se acuerdan función, no? Algo que relaciona dos cosas, ¿no? ¿Cuáles dos cosas? Causa con efecto. Variables independientes con variables dependientes. ¿De acuerdo? Función. El logaritmo es una función matemática. Relaciona algo con algo. ¿Está bien? Bueno, entonces, como es una función, yo se lo puedo aplicar a cualquier cosa, a cualquier operación. Entonces, vamos a inventarnos una operación matemática bien difícil. Una de esas que coge y usted, o sea, cada vez que usted la ve eso, comienza por aquí a sacar materia y dice así. Por aquí lo digo así. ¿No? Explosión cerebral. Por ejemplo, el producto de dos números, A por B. Uy, esa es una super operación matemática. Multiplicar 1 por 2. A por B. En general, bien. El problema que a ustedes siempre se les presenta, que es otra de las pendejadas, alguien que a ustedes les metió en la cabeza, es ¿qué pasa si a una operación de la vida cotidiana de la matemática de pronto me da por aplicarle la función logaritmo? ¿Qué sucede si yo hago eso? Otra vez. Sacan acabando y comienzan a ver. ¿No?
Bien, entonces, hay un recurso. ¿Está bien? Ese recurso de haga esto. ¿Sí? El recurso se llama haga esto. Bien, entonces, cuando pase esto, haga esto. ¿Listo? Bien. Ese recurso haga esto es lo que se conoce popularmente con el nombre de propiedades. ¿Está bien? Entonces, las funciones tienen propiedades. Mejor dicho, si le sale esa vaina, haga esto. ¿Sí? Entonces, primera propiedad de la función logaritmo. Si le sale logaritmo de una vaina así, haga esto. ¿Está bien? Haga esto. ¿Sí? Eso es lo que significa el de líneas. Haga esto. No me acuerdo. Ya esto se le llama una propiedad. Propiedad es, si le sale esto, usted debe hacer esto. ¿Sí? Eso es una propiedad. ¿Estás de acuerdo? Bien. Primera. Qué cosa interesantísima. A ver si alguien la logra descifrar. Ven ustedes ahí en cuanto a la función logaritmo. Al haberle aplicado función logaritmo a este producto. Qué cosa tan chévere. Ven ustedes ahí. Usted no vuelve a clase, hermano. Ya, sacó 5 en el semestre. Ya, cuando editó por fin al neurona, está utilizando ese sentido común. Ustedes no las han conectado, así que no es real. ¿Está bien? Miren, acabo de pasar una cosa milagrosa, milagrosísima. ¿Está bien? La operación originalmente era un producto. Originalmente. Pero cuando le apliqué la función logaritmo, miren lo que sucedió. ¿Sí se dan cuenta? La operación logaritmo tiene la gran virtud de que convierte unas operaciones en otras. Bacana, ¿sí o no? Oiga, eso va mucho más allá, pónganle cuidado. Miren, ¿qué relación hay entre suma y producto? ¿Qué relación hay entre suma y producto? 5 por 3, ¿cuánto da? Uy, 5 por 3, ¿cuánto da? 15. ¿Sí o no? ¿Qué relación hay entre producto y suma? Son muchas cantidades. ¿Que realmente un producto es qué? Muchas sumas. Realmente este no es un número. ¿Está bien? Como tal. El número es este. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Y esto que está aquí qué es? El número de veces que debe repetir este en una suma. ¿Sí o no? Esto que está aquí no es un número cualquiera, es el número de veces. Es una instrucción. Hagamos de cuenta que esto es un programa. El dato es este. ¿Sí o no? 5. ¿Y esto qué es? La instrucción. Sume 5, ¿cuántas veces? 3. ¿Sí me entendieron? O sea que esto equivale a 5 más 5 más 5. Llamada de 3, 1, 1, 5, 6, 1, 5, 1. Ahorita no. Estoy ocupado. ¿Está bien? Oiga. ¿Y bien? ¿Qué relación hay entre producto y suma? Que realmente el producto es qué? Suma. Un poco de sumas. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué ven aquí? Ahora, ¿cuál de estas dos operaciones consideran ustedes que tiene mayor jerarquía? ¿Está bien? ¿El producto o la suma? ¿Cuál es más sencilla de hacer? ¿Cuál es un poquito más complicada? Producto. ¿Cuál tiene mayor jerarquía en cuanto a dificultad? El producto. ¿Sí o no? Entonces, mira lo que pasó aquí. Cogí una operación que tiene una jerarquía determinada y la convertí en otra operación. ¿Qué jerarquía tiene esta operación con respecto a esta? ¿Sí la vieron? Entonces, la operación logaritmo convierte una operación en otra operación, pero de menor jerarquía, más sencilla. A eso me refiero. Eso es lo que quiero decir. Que la operación convertida es más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué les pareció esa? Fenomenal. Bien, las funciones que tienen esa propiedad de matemáticas les tenemos un nombre
específico para ellas. ¿Cómo se llaman? Las que transforman una operación de una jerarquía en una operación de una jerarquía menor. ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman? Hola, que va a estar el nombrecito. Nosotros en matemáticas las llamamos es que transformadas. ¿Listo? Transformadas. ¿Bien? Y ejemplos de las transformadas tenemos, por ejemplo, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, la transformada de Hilbert, la transformada Z, etcétera. Bien, Fourier, análisis espectral. Laplace, análisis de circuitos. Hilbert, comunicaciones. Z, comunicaciones digitales. ¿Para qué rayos creen ustedes que nosotros utilizamos esas transformadas y tenemos que aprender a utilizarlas, ¿bien?, como parte de nuestro arsenal diario, de nuestro juego de herramientas diario de trabajo en electrónica, en diseño? Porque esa es la forma de hacer más fácil las cosas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nosotros les enseñamos a ustedes transformadas para que aprendan métodos para hacer operaciones muy complejas, íntegro-diferenciales, de forma más sencilla. Les pongo un ejemplo. La Laplace. La Laplace lo que hace es convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Bien, esa es la gran virtud de este tipo de funciones como la logaritmo. ¿Bien? A ver si me logran deducir la siguiente propiedad de los logaritmos. A ver, siguiente propiedad. Logaritmo de esta, que es igual. Uy, qué cosa tan terrible, ¿no? Bien, la siguiente y última por ahora. Logaritmo de, por ejemplo, esta cantidad. A ver, si aprendieron la teoría, el concepto de este asunto. A ver, tengo una operación potenciación A a la B. Si le aplico la función logaritmo a esa vaina, ¿qué sucede? Este señor coge y ya diluye y la convierte en otra cosa. ¿En qué la convierte? ¿Cómo? ¿La convierte en qué operación? ¿Cuál es la operación de menor jerarquía de la exponenciación? 2 al cubo es igual a qué? A 8. Pero esto es lo mismo que qué. ¿Cuál es la operación de menor jerarquía? La multiplicación, el producto. Entonces, lo que ustedes pueden sospechar y ir sospechando ya de una vez, ¿está bien? Es que si tengo una potencia, al aplicarle la función logaritmo a esa potencia, se me va a convertir en qué? En un producto. ¿Cuál producto? El producto es, entonces, esta señora que está acá se sale del logaritmo de A. B multiplicado por logaritmo de A. Muy bien. Bueno, vamos a despejar esta. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se despeja esa vaina? A ver, arranquemos. A ver, espera un tipo, voy a colocar aquí una pantalla en blanco. O apaguemos esta vaina acá. Bien, y vamos a despejar. A ver, potencia de salida igual a, ¿cómo era? 0.8 a la n, ¿por qué? La potencia de entrada. ¿Correcto? Por. Bien. ¿Cómo despejo yo esto? ¿Qué es despejar? Dejar la n sola, ¿no? ¿Cómo hago? Primer paso. ¿Cómo despejan ustedes eso? No, pero no porque la potencia de entrada, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se saca ahí? ¿Cómo despejo? ¿Cómo saco la potencia de entrada? Claro, ¿sí o no? Entonces inmediatamente agarro y cojo y la mando acá a dividir, ¿sí o no? No. No. Lo que se hace en la Ese, no.
Usted no tiene la culpa, hombre. Déjenme explicarles otro. ¿Por qué ustedes siempre que pasa algo entonces ustedes son los de la culpa? Les voy a demostrar que eso no está bien enseñado. ¿Está bien? Ese no es un camino correcto. ¿Está bien? Este simbolito que está acá, la igualdad, es como si fuera una balanza. ¿Sí o no? Este brazo igual a este pesa lo mismo. Entonces, esto se llama equilibrio. ¿Está bien? Si usted agarra un pedazo de aquí y lo pasa a dividir acá, ¿qué sucede? ¿Sí o no? ¿Está bien? En este momento, ¿qué se cómo llamaría igualdad? Se llamaría mayor que o menor que. Se llamaría desigualdad. Entonces, ese proceso mnemotécnico, esa manía perezosa, o que le enseñaron a ustedes que hicieran esta vaina, eso no es así. ¿Está bien? Es un procedimiento rápido y perezoso para embarrarla. En el álgebra, ¿cuál es el procedimiento que está consignado? Haga lo mismo en ambos lados. ¿Para qué? Si usted le pone más peso acá y si le pone el mismo peso acá, ¿qué va a pasar? Pues nada. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo hago para sacar a esa potencia de entrada de ahí? Pues dividirla por ella misma para que me dé 1. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es coger esta potencia y dividirla por ella misma con el objetivo de que, ¿se acuerdan la raíz enésima que les dije? Si ustedes ven la raíz enésima, lo que está haciendo es destruir, sacar. ¿Está bien? Entonces, aquí el objetivo ¿cuál es? Destruir, sacar la potencia de entrada de ahí. ¿Está bien? Pero si yo divido entre potencia de entrada en este lado de la ecuación, ¿qué tengo que hacer al otro lado? Tengo que hacer lo mismo para que no se me altere la ecuación. ¿Correcto? Bien. ¿Y esto cuánto va a dar? 1 y ya lo va a dar mi objetivo. Porque 0.8 a la n por 1 pues es 0.8 a la n. ¿Están de acuerdo? He quitado potencia de entrada. Magia. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ahora yo no estoy de acuerdo. Desaparecí mi marcador. No sé qué lo hice. Bueno. Bien, entonces la cosa queda así: potencia de salida sobre potencia de entrada igual a 0.8 a la n. Bien, ahora ¿qué hago? Le aplico el logaritmo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sí, porque se me dio la gana. Porque me conviene. ¿Está bien? Porque tengo una potencia acá y necesito diluirla. ¿Está bien? Entonces en ese momento ¿qué hago? Pues le aplico la función del logaritmo porque yo sé que me conviene, me sirve. Bueno, entonces, y lo hago en ambos lados, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Bien, el logaritmo tenía base, ¿se acuerdan que les mostré hace un rato? ¿Cuál base le conviene poner al logaritmo? 0.8 la que más me conviene. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, la base que más me conviene es 0.8. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, vuelvo y juega. ¿Este qué queda convertido? Pues en eso. ¿Está bien? Ahí no hay nada más que hacer. Logaritmo en base 0,8 de potencia de salida o de potencia de entrada igual a qué. Entonces, recuerden, esta potencia se me va, este señor me la va a convertir en una operación de menor jerarquía. ¿Está bien? ¿En una qué? Multiplicación, un producto. O sea que esto se convierte en qué? En n por logaritmo en base 0,8 ¿de quién? Si se dan cuenta, ¿dónde está la conveniencia? ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Porque ahí, al escoger la base 0,8 hice una autodestrucción del logaritmo. ¿Por qué? ¿A qué exponente hay que elevar la base 0,8 para que dé 0,8? ¿A cuál? Por favor, aquí lo único que he escrito es que 1. Y 1 por n es ¿cuánto?
O sea que n es igual a logaritmo en base 0,8 de potencia de salida sobre potencia de entrada. Tengo un pequeño problema. El problema es logaritmo en base 0,8. Porque sucede que ese logaritmo, esa tabla de logaritmos en la base no existe. ¿Está bien? Solamente existen hoy, catalogados, estandarizados, dos tipos de logaritmos. ¿Bien? El logaritmo en base 10. Ese sí existe. Ese ya está calculado y ese se utiliza cotidianamente. ¿Está bien? A este logaritmo en base 10 lo llaman así, pongan cuidado. ¿Listo? Y se conoce con el nombre de logaritmo vulgar o logaritmo de Brigg. Bien. Y existe el otro logaritmo. Logaritmo en base E. E es un número mágico y muy especial de la matemática. ¿Está bien? Ese número vale 2.71, 82, 81, 82, 81, 82. Es periódico. ¿Está bien? Y se le conoce con el nombre de número de Euler. ¿Listo? Entonces, los logaritmos basados en el número de Euler son llamados hoy en día así. Logaritmo natural o logaritmo de Neper. Entonces, como son los únicos dos logaritmos que existen, el problema está en cómo utilizar este logaritmo acá. Entonces, la solución es muy sencilla, pues no lo utilizo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo que n igual al logaritmo en base 0,8 de salida sobre entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Pues muy sencillo. Si el logaritmo en base 0,8 le estorba mucho, pues no lo utilice. Entonces, ¿cuál lo utilizo? El que se le dé la gana. Vamos a utilizar el logaritmo en base 10. ¿Está bien? Pero cuando yo hago eso, ¿qué sucede? ¿Esa operación está correcta? Se genera una diferencia. ¿Sí o no? Con respecto al valor verdadero. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esa diferencia con respecto a lo que realmente da logaritmo en base 0,8? Al valor verdadero. ¿Cómo se llama esa diferencia? Se llama error. ¿Listo? Se genera un error. Bueno, en algunos casos ustedes lo que hacen es horror. ¿No? Bien, se genera una diferencia. Si el logaritmo en base 0,8 da un valor cualquiera, pues al calcular lo logaritmo en base 10 va a dar otro valor. La diferencia entre los dos valores, finalmente, ¿cuál va a ser? Un error. Cometí un error. Por haber hecho, ¿qué? Machetazo. ¿Está bien? Esto es físico Collins, machetazo puro. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo soluciono yo un machetazo? Con curita, ¿sí o no? Bien. Aquí tiene la curita, miren. ¿Listo? Bien, aquí está la cura. ¿Bien? Entonces, lo que yo acabo de hacer en esta ecuación fue lo siguiente. Pasé el logaritmo en base 0,8 al logaritmo en base 10. Cometí un error. Entonces, meto una constante acá que me va a compensar el error. ¿Sí me entienden? La pongo ahí para que me corrija el error. Vamos a llamar a esa cosa constante de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la que corrige cualquier error que hayamos cometido al cambiar la base del logaritmo. Muy bien. ¿Cuánto vale la condenada constante? Lo que hayamos cambiado. Entonces, es otra de las propiedades del logaritmo. ¿Bien? Es otra. Cuarto punto de la tarea. Logaritmos y propiedades de los logaritmos. Repasen.
Logaritmos y sus propiedades. A ver, un trabajo muy completo sobre las propiedades de los logaritmos. ¿Qué es el logaritmo? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cuáles son sus propiedades? Mire, si aplico este logaritmo así a esta operación, entonces se transforma así, se transforma así, etc. ¿Sí? Hace un trabajo así bien chévere. Bueno, bien, esto que está acá es otra propiedad, es la propiedad para hacer el cambio de base. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Sacar el logaritmo de la nueva base. ¿De quién? De la base anterior. ¿Sí se dan cuenta, Emilio? Aquí está. Entonces, si yo hago 1 sobre eso, ¿qué me da? Ese numerito, al hacer la conversión de base entre la base 0,8 y la base 10, me da aproximadamente menos 10. ¿Está bien? Por lo tanto, la nueva constante que se utiliza para poder cambiar aquí de logaritmo es menos 10. ¿Correcto? Por lo tanto, de todo lo que hemos cuadrado acá, n va a ser igual a menos 10 logaritmo en base 10 de salida sobre entrada. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la conclusión. ¿Qué hay? Número de millas. ¿Está bien? Fíjense que lo que está aquí es un procedimiento de medición. ¿Por qué? Llega el técnico y pone su generador, y pone su instrumento. ¿Qué mide? La potencia de entrada. Hacen el loop, se devuelve. Y aquí en el otro lado, donde estaba el audífono, ¿se acuerdan? Pone ¿qué? El instrumento. ¿Ahora qué mide? La potencia de salida. ¿Sí o no? ¿Qué hace el hombre luego? Divide, le saca el logaritmo de esa vaina, lo multiplica por 10 y ¿qué obtiene? Número de millas equivalentes. Llamada de 3, 1, 1, 5, 8. Perdón, número equivalente de millas, ¿sí se dan cuenta? ¿Está bien? Bueno, entonces lo que obtuve acá es el número equivalente de millas, así como en el primer caso de medición, el de las millas patrón. Pero sucede que este método es tan diferente, tan revolucionario, tan especial, tan bacano, que lo que decidió W.H. Martin, el jefe del grupo que desarrolló este nuevo sistema de medición en el año 1923, Laboratorios B, fue cambiarle el nombre. Le cambió de millas, del número de millas a este nombre. Tú simplemente fue un cambiazo de nombre. ¿Está bien? Tú es Transmission Unit. ¿Está bien? Entonces, a partir de 1923 dejamos de lado las SMC, Standard Mail Cable, las millas de cable estándar para medir sistemas telefónicos, y comenzamos a utilizar los Transmission Unit, ¿está bien? Que estaban definidos como 10 logaritmos de salida sobre entrada. ¿Ok? Año 1923. En 1924 se reunió un comité internacional para definir el rumbo y futuro de la telefonía. Entonces, ¿en qué consistía? Algo así como la ISO. Vamos a estandarizar, vamos a normalizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir cómo van a ser los sistemas telefónicos, cómo va a ser la interconexión entre países, cómo se va a medir esa vaina, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, hubo dos propuestas sobre cómo se debería llamar la nueva unidad o la nueva forma de medir sistemas telefónicos. Los fabricantes europeos proponen Neper como logaritmo natural de la relación de potencias. Lógicamente los fabricantes gringos no estaban de acuerdo. El grupo AT&T, ¿cómo iba a estar de acuerdo? ¿Está bien? No. Esa vaina se debe llamar es Bell. ¿Por qué se llama Bell? Pues por el honor a Alexander Graham Bell. ¿Y esto es porque se llama Neper? Pues en honor a que se inventó los logaritmos naturales. La tarea de ustedes. ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Entonces, lógicamente los gringos no aceptaron. Ellos querían que la unidad se llamara Bell. Y efectivamente, a partir de ese momento, todos los fabricantes europeos trabajan con Neper y todos los fabricantes gringos trabajan con Bell. ¿Listo? Hasta hace muy poco tiempo, ya Neper ya no se utiliza y todo se estandarizó a Bell. Hasta hace muy poquitos años. La verdad, todavía en algunas cosas utilizan Nepers, pero cosas muy especiales. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, para telefonía y telecomunicaciones, el estándar es decibel. Para todo. Y en electrónica también. Bueno, porque ya se salió el ámbito de comunicaciones, ahora se utiliza en todo. ¿Ok? Bueno, entonces, solamente queda un paso por dar. Ir hasta donde W.H. Martin a la otra vez y decirle, hermano, qué pena con usted, pero los servicios Gini ya no van. Entonces el trabajo tan bacano suyo y toca echarlo a la basura. ¿Por qué? Porque hemos decidido que esa vaina se tiene que llamar es Bell. Entonces necesitamos que haga el cambio de Transmission Unit a Bell. ¿Ok? Bueno, él se puede hacer mediciones, ¿no?
Y sucede que encontró por mediciones lo siguiente, muy interesante. ¿Está bien? Que el transmission unit que ellos estaban utilizando aproximadamente equivalía a la 10ª parte de la nueva unidad Bell. ¿Correcto? Entonces el otro no hizo más mediciones, ni hizo más piruetas técnicas ni nada. ¿Qué hizo? Sacó el y suácatela. ¿Está bien? ¿Qué hizo? Se cambió el nombre. ¿Sí o no? Entonces en lugar de llamarlo TU, ¿cómo lo llamó? Décima de Bell. ¿Lo llamó? Decibel. Entonces, esto tuvo final de aplicación en el año 1929. A partir de 1929, los TUs pasaron a llamarse decibel.